Ya, muy buenos días con todos los presentes. Para el día de hoy, 9 de julio del año 2021, a las 11:30 de la mañana, se encuentra programado la instalación del juicio inmediato en el expediente número 349-2020-32, seguido contra Luis Matamoros Cornejo por el delito contra la administración pública, delito cometidos por particulares en su modalidad de desobediencia a la autoridad, previsto en el primer párrafo del artículo 368 del Código Penal, en agravio del Estado, presidencia del Consejo de Ministros. Quien dirige la presente audiencia, Freddy Ramos Guamán, juez del segundo juzgado penal unipersonal de la provincia de Huancavelica. Con la finalidad de que se acrediten, se les va a conceder el uso de la palabra. Tiene el uso de la palabra el señor fiscal. Muy buenos días, señor juez, y con los presentes en esta sala virtual por el Ministerio Público, Jesús Enrique Castillo Altés, fiscal adjunto provincial de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de esta ciudad, con domicilio institucional en el Jirón Virrey Toledo 436 Huancavelica, casilla electrónica 63376 y número de teléfono 954 699797. Muchas gracias, señor juez. Bien, a usted, doctor. Bien, para que se acredite, por favor, si se encuentra el abogado defensor de la institución agraviada del Estado, presidencia del Consejo de Ministros, si se encuentra, por favor. Muy buenas tardes, señor magistrado. Mi nombre es Gilberto Eduardo Cabello Vargas. Soy abogado de la Procuraduría Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros. Identificado con registro del Colegio de Abogados de Lima 21844, casilla electrónica SINOE 627, con domicilio real y procesal calle Chel 310, piso 11, Miraflores, Lima, con correo electrónico gcabello@pcm.gov.pe y gedu cabello67@gmail.com y teléfono celular 998442001. Gracias, señor. Bien, a usted, doctor. De igual manera, para que se acredite, el doctor Raúl Solano. Muy buenos días, señor magistrado. De igual manera, saludos a los colegas presentes en esta audiencia virtual y al diputado presente en la audiencia. El abogado Raúl Edgar Solano Contreras, defensor público adscrito a esta jurisdicción de Huancavelica, señalo casilla electrónica 108-117, domicilio procesal firmado Agustín Gamara 327 de esta localidad de Huancavelica. Como defensa necesaria, señor magistrado, del procesado Luis Matamoros Cornejo. Muchas gracias. Bien, gracias, doctor. El señor Luis Matamoros Cornejo, ¿me escucha bien? Sí, sí, abogado. Bien, señor Luis, por favor, nos das tu nombre completo, tu DNI y tu domicilio. Ya, mi nombre completo es Luis Matamoros Cornejo. Mi DNI es 46807445. Tu domicilio exacto, por favor. Quirón José Olaya, el barrio de San Cristóbal. Del distrito y provincia de Huancavelica. Sí, Huancavelica. Bien. Tu número de celular y tu correo electrónico. 927 30 54 94. Bien. Señor, ¿usted qué profesión tiene o hasta qué grado has estudiado? Estoy estudiando en el Instituto Superior de Huancavelica, tecnológico. ¿Eres estudiante? Sí, sí, sí. ¿Usted tiene hijos? Sí, sí tengo una hijita. ¿De cuántos Una años? hija, 4 mesecitos. 4 meses tiene. ¿A qué se dedica usted, aparte de estudiar? A veces hago así trabajos eventuales, lo que es así trabajos pequeños. Bien, gracias. En consecuencia, estando las partes procesales en forma completa, se declara instalada la presente audiencia. Y de conformidad con lo previsto en el artículo 448, inciso 3 del Código Procesal Penal, se concede el uso de la palabra al señor fiscal con la finalidad de que exponga en forma resumida los hechos objeto de acusación, la calificación jurídica y las pruebas que ofrecerá para su admisión. Tiene el uso de la palabra, señor fiscal. Señor magistrado, Muchas por favor. Sí.
Sí, doctor, se le escucha. Doctor Raúl. Solo como cuestión previa, señor magistrado, solamente pedirle solicitar al procesado Luis Matamoros Cornejo si mi persona va a ser ratificada como su defensa técnica. Y si fuera el caso, esta parte no tendría ningún inconveniente para asumir el mismo. Bien, doctor. Bien, señor Luis Matamoros. Dime. El doctor quien se encuentra presente en este acto es el abogado de la Defensoría Pública. Él le ha defendido ya a las anteriores acusadas porque en este proceso eran total 3. Usted debe tener conocimiento. Él ha defendido ya a las 2 señoras anteriores. ¿Usted está de acuerdo en que te defiende el doctor Raúl Solano? Sí, doctor, sí. Bien, gracias, señor. Bien, ¿ha escuchado ya, doctor Raúl Solano? En consecuencia, se concede el uso de la palabra al señor fiscal. Muchas gracias, señor juez. Señor juez, este Ministerio Público imputa al señor Luis Matamoros Cornejo la presunta comisión del delito contra la administración pública, delitos cometidos por particulares en la modalidad de desobediencia a la autoridad, toda vez que se advierte que ha desobedecido de manera dolosa las restricciones en participar en reuniones de locales privados o públicos, además de transitar sin motivo justificado durante el estado de emergencia dispuesto por el Gobierno Central a través del artículo 3 del Decreto Supremo 044-2020-PSM, que establece lo siguiente: durante el presente estado de emergencia nacional queda restringido el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y a la seguridad personal, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio comprendido en los incisos 9, 11 y 12 del artículo 2 y el inciso 24, apartado F del mismo artículo de la Constitución Política del Perú. Toda vez que se ha establecido que con fecha 22 de mayo del 2020, en horas de la tarde, se desplazó sin contar, como lo he indicado, con la autorización o pase especial de tránsito o motivo justificado de necesidad básica desde su domicilio ubicado en el jirón José Olaya, sin número, barrio San Cristóbal, distrito, provincia y departamento de Huancavelica, hasta el domicilio ubicado en el jirón Ajojucho e intersección con el jirón Mariscal Castilla del barrio San Cristóbal, Huancavelica, de propiedad de su coacusada, en este caso la ahora sentenciada Maribel Muñoz Rodríguez, donde participó de una reunión social privada no autorizada o justificada conjuntamente con 18 personas entre sexo masculino y femenino, ingiriendo bebidas alcohólicas, donde fue sorprendido e intervenido por personal policial de la Unidad de Servicios Especiales de la Región Policial de Huancavelica a horas 17:10 aproximadamente. Señor juez, el Ministerio Público ha considerado que en principio la conducta que se le viene atribuyendo al hoy imputado se encuentra prevista en los alcances del delito previsto en el artículo 368 del Código Penal, que establece el que desobedece o resiste la orden legalmente impartida por un funcionario público en el ejercicio de sus atribuciones, salvo que se trate de la propia detención, será reprimido por 16 años. Señor juez, este Ministerio Público, considerando pues las circunstancias atenuantes y agravantes que establece el artículo 45A y 46 del Código Penal, considera que el acusado, al no tener antecedentes, le corresponde la pena de 3 años y un monto de reparación civil en la suma de 500 nuevos soles. Por otro lado, los elementos de prueba que se ofrecen para su actuación en juicio son los siguientes. En principio, este Ministerio Público solicita la admisión de la declaración testimonial de Luz Elocaida Jaime Aclare. Sobre los hechos que será examinada es en relación a la intervención policial en el domicilio donde advirtió un grupo de personas, entre ellos donde se encontraba el detenido, en circunstancias que participaban en una fiesta. La dirección donde deberá ser emplazada se encuentra detallada en el ítem 8 del requerimiento. Esto es en la avenida Los Chancas, 608, barrio Santana, con número de teléfono 987-966-34. Asimismo, se ofrece la declaración del señor Ángel Donat Herrera Ramos, cuya
los hechos que será, o cuyos hechos que será examinados son los siguientes, en relación al hallazgo de las personas en las cuales se encontraban en el interior de la vivienda intervenida y como funcionario de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, también en relación a las sanciones administrativas impuestas a la propietaria de la vivienda por permitir una fiesta en pleno estado de emergencia, cuyas reuniones se encontraban totalmente prohibidas. Asimismo, se ofrecen las pruebas documentales las siguientes: el acta de intervención policial de fecha 22 de mayo de 2020, el acta de intervención policial 610, en este caso del señor, es la correspondiente al acta de intervención policial 399 de fecha 21 de marzo del 2020 respecto a la primera intervención policial del citado investigado por transitar sin autorización ni justificación durante el estado de emergencia en el que se puso en conocimiento de las restricciones ordenadas en el Decreto Supremo 044-2020, documento útil, pertinente y conducente, permitirá demostrar que el acusado ya tenía conocimiento de las restricciones que había ordenado el gobierno central en el estado de emergencia decretado. Asimismo, también contamos con, en este caso, el protocolo de análisis número 350-2020 del Laboratorio de Toxicología y Dosaje Etílico correspondiente a la persona de Luis Matamoros Cornejo, donde concluyó que las muestras analizadas, en este caso del ahora acusado, contenían 0.94 gramos de alcohol por litro de sangre, documento útil pertinente, puesto que permitirá establecer que el acusado se encontraba en estabilidad al momento de ser intervenido, incumpliendo de esta manera las medidas sanitarias impuestas con el decreto Supremo 040 del 2020. Asimismo, contamos con el certificado judicial de antecedentes penales 385777-2, mediante la cual se informa que el acusado no registra antecedentes penales, documento útil y pertinente para los fines de la determinación judicial de la pena que ha sido postulada por el Ministerio Público. Asimismo, contamos con el reporte de consulta de autorización de tránsito correspondiente al acusado, la misma que detalla que la persona no registra pase de tránsito alguno, documento pertinente para demostrar que el acusado no tenía permiso para transitar durante el estado de emergencia. Además, señor juez, contamos con el acta de inspección técnico-policial de fecha 23 de mayo del 2020, la misma que se realizó en el domicilio donde fueron intervenidos los detenidos y donde se advierte que la vivienda ubicada queda en Girón Ajocucho, sin número, barrio San Cristóbal, Huancavelica, donde en los diferentes ambientes se detallaron las circunstancias en que venían tomando cerveza en el interior del domicilio cerca de 18 personas. Además, señor juez, contamos con el acta de visualización de videos y posterior lacrado de DVD de fecha 23 de mayo del 2020, realizada en las instalaciones de la Divincri Huancavelica con la participación del representante del Ministerio Público, el abogado de la defensa y los investigados, donde se advierte la existencia de 2 videos de la intervención policial realizada, verificando la forma y circunstancia en que fueron intervenidos en la vivienda antes indicada. Estos documentos son pertinentes, conducentes y útiles, puesto que permitirá establecer que, primero, la presencia de los investigados dentro de la reunión de la cual venía participando libando cerveza, sino que también venían haciéndolo durante el estado de emergencia decretado por el gobierno central. Consecuentemente, señor juez, son los medios de prueba que se ofrecen para la actuación en juicio oral. Muchas gracias, señor juez. Bien, gracias, doctor. Bien, Bien, se pregunta al doctor Gilberto Cabello si se ha constituido en actor civil, doctor. Sí, doctor, sí nos hemos constituido en actor civil.
Hay que tener en cuenta, doctor, que este es el tercer procesado. Ya tenemos dos anteriores, sí. Entonces sí, estamos constituidos en su oportunidad, señor Sí, magistrado. doctor, sí, estoy real. Bien, tiene el uso de la palabra, doctor, para que realice su defensa, haciéndole presente que nos encontramos en el control formal del requerimiento acusatorio. Si va a hacer alguna observación de carácter formal, doctor. Ninguna, señor magistrado, únicamente ratificar lo que ya se ha señalado, que por estos hechos la Procuraduría Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros resulta agraviada por estos motivos, toda vez que, de acuerdo al artículo 94 del Código Procesal Penal, somos los directamente perjudicados con el accionar imputado al señor Matamoros en este acto por el señor representante del Ministerio Público. Eso es todo, señor. Gracias. Bien, gracias, doctor. De igual manera, se concede el uso de la palabra al doctor Raúl Solano, preguntándole si va a hacer alguna observación de carácter formal al requerimiento acusatorio. No, por esta parte no va a hacer ninguna observación, señor magistrado. Bien, gracias, doctor. En consecuencia, el juzgado expide la resolución número 15, Huancavelica, 9 de julio del año 2021. Autos y vistos, oídos a las partes procesales y considerando primero, que conforme señala el primer párrafo del inciso 3 del artículo 448 del Código Procesal Penal, el señor fiscal ha cumplido con exponer los hechos materia de acusación, con la respectiva calificación jurídica y las pruebas que ha ofrecido para su admisión. Segundo, de lo expuesto por el señor fiscal, se ha corrido traslado al abogado defensor de la parte agraviada, así como a la defensa técnica del acusado, preguntándole si van a hacer alguna observación de carácter formal al requerimiento acusatorio, quienes han manifestado por su orden que no van a realizar ninguna observación de carácter formal al requerimiento acusatorio. Fundamentos por lo que se resuelve, primero, declarar la validez formal del requerimiento acusatorio expuesto por el señor representante del Ministerio Público. En consecuencia, vamos a pasar al control sustancial del requerimiento acusatorio, para lo cual, habiendo ya expuesto el señor fiscal los fundamentos de la acusación, se concede el uso de la palabra al abogado defensor de la parte agraviada, preguntándole si va a hacer alguna observación de carácter sustancial al requerimiento acusatorio, doctor. Por nuestra parte, ninguna observación de carácter sustancial, señor magistrado. Bien, gracias, doctor. De igual manera, se pregunta al doctor Raúl Solano si va a hacer alguna observación de carácter sustancial, doctor. De igual manera, señor magistrado, no hay ninguna observación de carácter sustancial. Bien, gracias, doctor. En consecuencia, el juzgado expide la resolución número 16, Huancavelica, 9 de julio del año 2021. Autos y vistos, oídos a las partes procesales y considerando primero, que conforme señala el artículo 448, inciso 3 del Código Procesal Penal, el señor fiscal ha cumplido con exponer los hechos materia de acusación, con la respectiva calificación jurídica y las pruebas que ha ofrecido para su admisión. Segundo, de lo expuesto por el señor fiscal se ha corrido traslado a la defensa de la institución agraviada, asimismo a la defensa técnica del acusado, quienes no han realizado ninguna observación de carácter sustancial al requerimiento acusatorio. Tampoco no han presentado ninguna oposición a los medios de prueba ofrecidos por el representante del Ministerio Público. Siendo así, se resuelve declarar la validez sustancial del requerimiento acusatorio expuesto por el señor representante del Ministerio Público. En consecuencia, se declara saneado el presente proceso. Segundo, admitir los medios probatorios para su actuación en el juicio, tales como, por favor, se solicita a la señorita especialista de audiencia que en esta parte lo consigne los medios probatorios ofrecidos por el señor fiscal en el acta correspondiente. Bien, en consecuencia, el juzgado expide la resolución número 17, Huancavelica, 9 de julio del año 2021, autos y vistos en audiencia pública, y considerando primero, que conforme a las resoluciones dictadas en este acto, se ha declarado la validez formal y sustancial del requerimiento acusatorio
expuesto por el señor representante del Ministerio Público, en consecuencia se ha declarado saneado el presente proceso. Segundo, el artículo 448, inciso 5 del Código Procesal Penal expresamente señala que, declarada la validez de la acusación, el juez penal dicta acumulativamente el auto de enjuiciamiento y citación a juicio de manera inmediata y oral. Por tales fundamentos se resuelve: 1. Dictar el auto de enjuiciamiento y citación a juicio oral en contra del acusado Luis Matamoros Cornejo, identificado con DNI número 46807445, nacido el 24 de noviembre de 1988, con 31 años de edad. De ocupación se dedica a trabajos eventuales, con grado de instrucción, estudiante en un instituto superior tecnológico, domiciliado en el Jirón José Olaya sin número del barrio de San Cristóbal del distrito y provincia de Huancavelica, contra quien se sigue el presente proceso por el delito contra la administración pública en su modalidad de delito cometidos por particulares, desobediencia a la autoridad, previsto en el primer párrafo del artículo 368 del Código Penal en agravio del Estado, presidencia del Consejo de Ministros, y contra quien el señor representante del Ministerio Público está solicitando se le imponga 3 años de pena privativa de libertad y el actor civil la suma de 500 nuevos soles por concepto de reparación civil a favor del Estado. En consecuencia, concluido este estadio procesal, se va a proceder a informar al acusado sus derechos. Sin embargo, de todas maneras, como se va a pasar directamente al juicio, se pregunta al señor fiscal si va a realizar, señor fiscal, su alegato de apertura o es suficiente, señor fiscal, con lo que ya ha señalado al inicio. Sí, señor juez, de manera muy breve, en todo caso lo realizo, señor juez. Bien, tiene el uso de la palabra, doctor. Muchas gracias, señor juez. Señor juez, este Ministerio Público se compromete a aprobar durante la secuela del presente proceso que el ahora acusado, el señor Luis Matamoros Cornejo, ha infringido la orden que ha establecido la autoridad competente, en este caso el gobierno central, mediante el decreto supremo 044-2020-PCM, artículo 3, donde se estableció que durante el estado de emergencia nacional queda restringido el ejercicio de los derechos constitucionales relativos, en este caso puntualmente, a la libertad de reunión y de territorio comprendido en los incisos 12 del artículo 2 y 24 F del mismo artículo de la Constitución Política del Estado. Consecuentemente, luego de la actuación de los medios de prueba que han sido admitidos, el Ministerio Público sustentará que la conducta se subsume dentro del artículo, un minuto por favor, 368 del Código Penal, y que será merecedor de una pena privativa de libertad de 3 años. No obstante, al haberse causado un perjuicio, al haberse cometido esta conducta, corresponderá que el ahora acusado abone un pago de la reparación civil en la suma de 500 nuevos soles en agravio por haber generado un agravio en la presidencia del Consejo de Ministros, representado por el Procurador Público de dicha entidad. Eso sería todo, señor magistrado. Bien, gracias, doctor. De igual manera, se concede el uso de la palabra al doctor Gilberto Cabello para que realice su alegato de apertura. Muchas gracias, señor magistrado. Conforme hemos escuchado la oralización del señor representante del Ministerio Público, los hechos imputados al señor Matamoros se sustentan en el hecho de que con fecha 22 de mayo del año próximo pasado fue intervenido policialmente por encontrarse en la vía pública
sin contar con permiso, pase especial de tránsito o realizar alguna actividad comercial o alguna actividad de emergencia que facultara su presencia en la vía pública. Ello, señor, en mérito a los decretos supremos 044-2020, decreto supremo 083-2020, expedidos por la Presidencia del Consejo de Ministros que dictaba las medidas de aislamiento obligatorio, cuarentena y toque de queda con motivo de combatir el COVID-19. De esta manera, al desobedecer el señor Matamoros las disposiciones dictadas por la Presidencia del Consejo de Ministros, nos ha causado un perjuicio, toda vez que la Presidencia del Consejo de Ministros resulta directamente ofendida por el delito y perjudicada por las consecuencias del mismo. Es por ello, señor, que solicitamos que, como reparación civil a favor del Estado, se le imponga al señor Matamoros la suma de 500 nuevos soles. Gracias. Bien, a usted, doctor. De igual manera, se concede el uso de la palabra al doctor Raúl Solano para que realice su alegato de apertura. Muchas gracias, señor magistrado. Habiendo escuchado lo expuesto por las partes procesales involucradas, esta parte va a prescindir de realizar su alegato de apertura en vista que, previa conferencia con mi patrocinado, señor magistrado, nos vamos a someter a una conclusión anticipada del proceso. Es todo por esta parte, señor magistrado. Muchas gracias. Bien, gracias, doctor. Bien, en consecuencia, se va a proceder a informar al acusado sus derechos. Señor Luis Matamoros Cornejo, a usted, la Constitución Política del Estado y demás leyes te garantizan un juicio justo. En ese sentido, en este acto, usted es libre de declarar y si deseas también de no declarar. Si decides no declarar en este acto, en cualquier momento del juicio, usted puede solicitar ser oído, el cual se te va a permitir. Y si decides declarar en este acto, también en cualquier momento del juicio, usted puede solicitar una ampliación a tu declaración, una aclaración a tu declaración o poder completar tus afirmaciones. Se te pregunta, señor Luis, ¿has comprendido lo que te acabo de decir? Sí, sí, doctor. Bien, gracias. Ahora se te pregunta lo siguiente, y si has coordinado con tu abogado defensor, nos contestas directamente, si no le consultas. Se te pregunta, ¿admites ser autor del delito, materia de acusación, así como responsable de la reparación civil? Señor Matamoros, Luis. Sí, doctor. Mira, ya en uno caso estaban las otras señoritas, Lucelia y la señora Maribel. Entonces, con ellos hemos terminado este proceso con una sentencia de conclusión anticipada. Significa esto que va a ser suspendida. Entonces, el mismo tipo va a ser similar a las sentencias anteriores, donde cada 2 meses vas a acercarte al juzgado para firmar, cada 2 meses. Y la reparación civil, posiblemente también con acuerdo con la parte agraviada del doctor Cabello, igual que la anterior también, va a ser una suma de 400 soles. Entonces, en ese criterio lo hemos acordado de esa forma. ¿Estás de acuerdo? Sí, doctor. Sí, doctor, estoy de acuerdo. Ya, entonces el doctor te va a preguntar, ¿aceptas el delito? Entonces vas a decir sí, nada más, ¿ya? Ya, doctor. Ya. Bien, señor Luis, nuevamente te pregunto. Señor Luis Matamoros Cornejo, ¿admites ser autor del delito, materia de acusación, así como responsable de la reparación civil? Sí, doctor, sí, acepto. Bien, gracias. Se pregunta a su abogado defensor si está conforme con la respuesta de su defendido. Sí, señor juez, esta parte está conforme. Bien, gracias, doctor. En consecuencia, estando aquí ya señalado que su defendido se va a someter a una salida alternativa, se suspende la presente audiencia por 3 minutos a efectos de que pueda conferenciar con el señor fiscal y el representante del actor civil quien se encuentra presente. ¿Pueden conversar, doctor? Gracias. Muchas gracias, señor juez. Señor juez, en todo caso, doctor Solano, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Doctor, al igual como hicimos nosotros, estaría bien la reducción de 3 años que hacen pues en suma 5 meses y 4 días, que en este caso ya estaríamos quedando con 2 años, 6 meses y 24 días. ¿Está bien, doctor? Sí, doctor, está con las mismas condiciones que las anteriores. Sería supeditado un periodo de prueba de 1 año. ¿Está bien? Sí, señor juez. Sí, señor fiscal. Ya, correcto. Doctor Gilberto,
Doctor Gilberto, ¿estaría bien Sí, si doctor, lo quedamos escucho. con los 400 soles de la reparación civil, dado cuenta de que se trata de un estudiante, no, atendiendo a ese aspecto que vivimos también en Huancavelica, una zona de extrema pobreza? No, entendemos, doctor, no se preocupe, entendemos la situación que estamos pasando todos, no solo allá, todos por acá también. Correcto, doctor. Lo que sé es si, no me acuerdo en cuántas partes se quedó la vez pasada. Sí, en una parte, en una sola armada nomás, doctor. En No todo sabemos. caso, Pues doctor cómo va Solano, cómo va la situación económica del señor Matamoros, pues si no se puede flexibilizar ese sentido también, lo que ellos digan. perfecto. Ya, doctor Solano, ¿estaría bien en una cuota a fin de mes que lo pueda cancelar o a quincena del próximo mes? Doctor Castillo, en vista que el planteamiento del doctor en la parte agraviada, el doctor Cabello, está solicitando una flexibilidad, aparte le plantearía para que cumplan como corresponde y no estar haciendo una especie de solicitud de revocatoria, etcétera. 2 meses creo sería de 200 cada cuota. Ya, doctor, el primer mes que sea 200 soles el último día hábil de este mes, o sea, más o menos el 31 de julio, y el próximo mes ya va a tener un poco más de tiempo. Entonces ahí que cancele los otros 200 soles. Periodo de prueba de 1 año, registro de firmas bimensual, ¿está bien? Ya, pero que haga un esfuerzo y que procure pagar la reparación civil. Correcto, señor. Señor Matamoros, ¿has escuchado, no? Sí, doctor. ¿Cuándo pagaría la suma, la primera suma, doctor? A fines de 200 soles el último día hábil de este mes y el próximo mes, que sería más o menos el 30 de agosto. ¿Cuándo es el último día hábil? El 30 de agosto, creo. el último día hábil sería entonces. Sí. Ya, el 30 de julio sería 200 y el próximo 30 de agosto los otros 200. ¿Está bien? Doctor Gilberto, ¿está bien? Sí, estaría. Lo que primero no sé que responde el señor Matamoros previamente, Sí, dice. creo que si está de acuerdo no tenemos inconveniente. Correcto, correcto. Señor juez, ya Sí, hemos doctor. arribado a un acuerdo, Ya, si bien, me doctor. permite exponer. Bien, doctor. En consecuencia, se reabre la presente audiencia y se concede el uso de la palabra al señor fiscal a efectos de que lo exponga. ¿Tiene el uso de la palabra, doctor? Muchas gracias, señor juez. Señor juez, habiendo conferenciado con la defensa del imputado y así también con la defensa de la parte agraviada, este Ministerio Público ha arribado a los siguientes acuerdos. En principio, el Ministerio Público solicitaba la pena de 3 años de pena privativa de libertad de conformidad con el artículo 368 del Código Penal, que establece una pena no menor de 3 ni mayor de 6, y habiendo considerado que el ahora imputado es primario, no tiene antecedentes penales, y que se está sometiendo a este beneficio premial de la conclusión anticipada, hemos reducido por dicho concepto de este beneficio premial la pena de 5 meses y 6 días, que haciendo la reducción a los 3 años de pena privativa de libertad que inicialmente venía solicitando, hemos reducido esta pena llegando a la siguiente pena, 2 años, 6 meses y 26 días, cuya pena le estamos, en este caso, suspendiendo por un periodo de prueba de 1 año de pena privativa de libertad. Señor juez, además, hemos conferenciado para que una de las reglas de conducta sea un periodo de firmas de manera bimensual y el pago de la reparación civil en la suma de 400 soles. El mismo que será pagado 200 soles el 30 de julio y 200 soles el 30 de agosto. Este monto de reparación civil también está condicionado a la revocatoria de la suspensión de la pena, para que se fije como regla de conducta. Esos serían los términos del acuerdo, señor juez. Bien, gracias, doctor. Me dijo 2 Gracias. años, 6 meses y 26 días, ¿no, doctor? Sí, 2 años, 6 meses y 26 días. Sería Bien, la pena reducida por el beneficio premial de la conclusión anticipada. bien, gracias, doctor. Bien, se pregunta al abogado defensor del actor civil si está conforme con el acuerdo en lo que le corresponde, doctor. Conforme el señor magistrado con lo realizado por el señor fiscal. Gracias. Bien, gracias, doctor. De igual manera se pregunta al doctor Raúl Solano si está conforme con el acuerdo.
Sí, señor juez, esta parte también se encuentra conforme. Bien, gracias. Se pregunta al señor Luis Matamoros Cornejo. Señor Luis, ¿estás conforme con el acuerdo que has escuchado? Sí, sí, doctor. Bien, gracias. En consecuencia, el juzgado va a expedir la sentencia. En consecuencia, se va a dictar la sentencia, viene a ser la resolución número 18, Huancavelica, 9 de julio del año 2021. Sentencia conformada, vistos en audiencia pública y oral. Parte considerativa. Primero, sobre el delito de desobediencia a la autoridad. El delito de resistencia o desobediencia a la autoridad, conforme ha expuesto el señor fiscal, se encuentra previsto en el primer párrafo del artículo 368 del Código Penal, el cual señala: el que desobedece o resiste la orden legalmente impartida por un funcionario público en el ejercicio de sus atribuciones, salvo que se trate de la propia detención, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 6 años. Este delito se perfecciona cuando el agente dolosamente se rebela, insubordina o desobedece la orden impartida por un funcionario público en el ejercicio normal de sus atribuciones, por lo cual se dispone que realice una conducta o deje de hacer determinada conducta. En el presente caso se debe de verificar que, pese a existir un mandato prohibitivo emanado legalmente por una autoridad, y pese a tener conocimiento el agente de su prohibición, desobedece la orden impartida, materializándose con ello el delito materia de juzgamiento. Segundo, presupuestos de la conclusión anticipada. El artículo 372 del Código Procesal Penal, en sus diversos incisos, regula la conclusión anticipada del proceso. En ese sentido, el inciso 1 señala: el juez, después de haber instruido de sus derechos al acusado, le preguntará si admite ser autor o partícipe del delito materia de acusación y responsable de la reparación civil. El inciso 2 prevé: si el acusado, previa consulta con su abogado defensor, responde afirmativamente, el juez declarará la conclusión del juicio. El inciso 5 describe: la sentencia de conformidad prevista en el numeral 2 de este artículo se dictará aceptando los términos del acuerdo. Esta norma se encuentra en armonía con el acuerdo plenario número 5-2008/CJ-116, el cual señala: 1. En el procedimiento de conformidad no puede agregarse ni reducirse los hechos o circunstancias descritos por el fiscal y aceptados por el imputado y su defensa. Tampoco pueden pronunciarse acerca de la existencia o no de las pruebas o elementos de convicción. 2. La oportunidad procesal para que el acusado se acoja a la conformidad es cuando se le emplace en el periodo inicial y siempre antes que se inicie propiamente el periodo probatorio del juicio oral, conforme ha sucedido en el presente caso. Tercero, hechos atribuidos al acusado por parte del señor representante del Ministerio Público. Conforme al requerimiento acusatorio y conforme ha expuesto el señor fiscal en este acto, se le acusa a Luis Matamoros Cornejo,
el haber desobedecido de manera dolosa las restricciones de participar en reuniones en locales privados o públicos, además de transitar sin motivo justificado durante el estado de emergencia dispuesto por el gobierno central a través del artículo 3 del Decreto Supremo número 044-2020-PCM, que establecía: durante el presente estado de emergencia nacional queda restringido el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y a las seguridades personales, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio comprendido en los incisos 9, 11 y 12 del artículo 2 y el inciso 24, apartado F del mismo artículo de la Constitución Política del Perú, toda vez que con fecha 22 de mayo del año 2020, en horas de la tarde, se desplazó sin contar con autorización o pase especial de tránsito o motivo justificado de necesidad básica, desde su domicilio ubicado en el jirón José Olaya sin número del barrio de San Cristóbal, del distrito y provincia de Huancavelica, hasta el domicilio ubicado en el jirón Ojocucho e intersección con el jirón Mariscal Castilla del barrio de San Cristóbal, Huancavelica, de propiedad de la ya sentenciada Maribel Muñoz Rodríguez, donde participó en una reunión social privada, no autorizada, conjuntamente con 18 personas de sexo masculino y femenino, ingiriendo bebidas alcohólicas, donde fue sorprendido e intervenido por personal de la policía de la Unidad de Servicios Especiales de la región Huancavelica, siendo aproximadamente las 5:10 horas de la tarde. Cuarto, acuerdo propuesto entre las partes. Los hechos descritos en el considerando que antecede el acusado en la etapa procesal pertinente, con la conformidad de su abogado defensor, ha reconocido en su integridad, para lo cual en la audiencia entre las partes procesales, es decir, el señor fiscal, la parte agraviada representado por el procurador público, el acusado y su defensa técnica, han alcanzado la siguiente propuesta: que al acusado se le imponga 3 años de pena privativa de libertad, pero estando a que sea sometido a la conclusión anticipada del proceso, con el descuento de 1/7 que le corresponde, la pena concreta es de 2 años, 6 meses y 26 días de pena privativa de libertad con carácter de suspendida. 2. Asimismo, han acordado que la reparación civil es la suma de 400 nuevos soles, el mismo que pagará el sentenciado en 2 armadas de 200 nuevos soles cada uno, el cual se precisará en la parte resolutiva de la presente sentencia. 3. Asimismo, han acordado de que en caso el acusado incumpla cualquiera de las reglas de conducta o el pago de cualquiera de las cuotas de la reparación civil, es bajo apercibimiento de lo previsto en el artículo 59 del Código Penal. Quinto, juicio de subsunción. La conducta del acusado Luis Matamoros Cornejo se adecúa objetiva y subjetivamente al tipo penal del delito contra la administración pública, delito cometidos por particulares en su modalidad de desobediencia a la autoridad, cuyos cargos en contra del acusado se encuentran descritos en el fundamento tercero de la presente sentencia, los cuales son inmodificables conforme al artículo 372, inciso 5 del Código Procesal Penal y el acuerdo plenario número 5-2008/CJ-116, el mismo que ha sido reconocido por el acusado con la conformidad de su defensa técnica, y así se encuentra demostrado conforme ha señalado el señor representante del Ministerio Público con los medios probatorios que han sido admitidos en el auto de enjuiciamiento, encontrándose dentro de los presupuestos que exige el primer párrafo del artículo 368 del Código Penal. Siendo así, en la presente causa no existe causas de atipicidad o que excluya la responsabilidad del acusado,
concurriendo todos los elementos del tipo, apreciándose que el imputado ha actuado con conocimiento y voluntad de su realización típica, conforme se desprende de los hechos debidamente acreditados en autos, concurriendo además el elemento subjetivo, conforme al reconocimiento efectuado voluntariamente por el acusado en el acto de la audiencia con la conformidad de su abogado defensor. Por consiguiente, la conducta del acusado es típica, es antijurídica y como tal es culpable y se le debe de imponer la pena acordada entre las partes procesales. Sexto, determinación de la pena. A efectos de imponer la pena, se va a tener en cuenta el artículo 45, artículo 45A, artículo 46 del Código Penal. Todo ello en armonía con el acuerdo plenario número 7-2009/CJ116, el cual prevé que además el juez debe de dar preferencia a tipos de sanción distintos al encarcelamiento. Es el principio de adecuación de las medidas de reacción social. Siendo así, el artículo 368, primer párrafo del Código Procesal Penal, sanciona este delito con una pena no menor de 3 ni mayor de 6 años. Sin embargo, conforme ha expuesto el señor representante del Ministerio Público, se debe de aplicar la reducción de la pena por haberse sometido el acusado a la conclusión anticipada del proceso. Asimismo, se debe de tener en cuenta que conforme en este acto ha señalado el acusado, a la fecha viene siguiendo sus estudios en el Instituto Superior Tecnológico. Asimismo, tiene trabajos eventuales y a la fecha tiene una hija de 4 meses de edad. Por tanto, también se debe tener en cuenta el interés superior de los niños y adolescentes. Siendo así, el artículo 57 del Código Penal prevé los requisitos para la aplicación de la suspensión de la ejecución de la pena, precisando, primero, que la condena se refiera a pena privativa de libertad no mayor de 4 años. 2, que la naturaleza, modalidad del hecho punible, comportamiento procesal y personalidad del agente permitan inferir al juez que aquel no volverá a cometer un nuevo delito. Y 3, que el agente no tenga la condición de reincidente o habitual. El plazo de suspensión es de 1 a 3 años. Respecto al primer requisito, conforme ya se ha señalado, este delito está sancionado con una pena no menor de 3 ni mayor de 6 años, y para el caso concreto las partes han acordado imponer al acusado 2 años, 6 meses y 26 días de pena privativa de libertad. El mismo que cumple con este primer requisito. En relación al segundo requisito, si bien el acusado ha incurrido en una conducta gravosa en relación al bien jurídico protegido, sin embargo, se debe tener en cuenta la voluntad del acusado en reconocer los hechos. Asimismo, en comprometerse en resarcir los daños causados a la entidad agraviada. Asimismo, conforme también ya hemos señalado, su condición social y su condición económica y el estado de emergencia en que nos encontramos a la fecha. En ese sentido, también cumple con este segundo requisito, el mismo que hace prever que el acusado no volverá a cometer un nuevo delito. En relación al tercer presupuesto, se debe tener en cuenta que conforme ha señalado el señor fiscal y conforme se encuentra precisado en el requerimiento acusatorio, el acusado no registra antecedentes penales. En consecuencia, no es reincidente ni habitual. Por tanto, también cumple con este tercer presupuesto. Séptimo, determinación de la reparación civil. El ejercicio de la acción civil derivada del hecho punible se encuentra previsto en el artículo 11 y 12 del Código Procesal Penal,
y el artículo 93 al 101 del Código Penal. Siendo así, para el caso concreto, las partes han acordado imponer al acusado una reparación civil de 400 nuevos soles, el mismo que será pagado en 2 armadas. Como tal, también deberá ser aprobado. Octavo, en relación a los fundamentos de las costas. El artículo 497, inciso 5 del Código Procesal Penal expresamente señala que no procede la imposición de costas en los procesos por faltas, inmediatos, terminación anticipada y colaboración eficaz. Siendo así, y estando que el presente proceso es un proceso inmediato, se debe de exonerar de las costas del proceso al acusado. Por las consideraciones expuestas, habiendo las partes procesales arribado a la conclusión anticipada del proceso y teniendo en cuenta los principios de la sana crítica y administrando justicia a nombre de la nación, tercero, se decide, 1. Aprobar el acuerdo de conclusión anticipada de juicio oral arribado entre el señor representante de la presidencia del Consejo de Ministros, señor Procurador Público, así como el acusado y su defensa técnica. 2. Declaro a Luis Matamoros Cornejo, autor del delito contra la administración pública, delito cometidos por particulares en su modalidad de desobediencia a la autoridad previsto en el primer párrafo del artículo 368 del Código Penal, en agravio del Estado, presidencia del Consejo de Ministros. 3. Impongo al sentenciado Luis Matamoros Cornejo, con el descuento por someterse a la conclusión anticipada del proceso, 2 años, 6 meses y 26 días de pena privativa de libertad con carácter de suspendida, el mismo que se inicia el día de hoy, 9 de julio del año 2021, y culminará el 5 de febrero del año 2024, con un periodo de prueba de 1 año, el mismo que también se inicia el día de hoy, 9 de julio del año 2021, y culminará el 8 de julio del año 2022, sujeto al cumplimiento de las siguientes reglas de conducta. A. Prohibición de ausentarse del lugar donde reside sin autorización del juzgado. B. Comparecer en forma personal y obligatoria cada 60 días al juzgado de ejecución de sentencias para informar y justificar sus actividades y firmar el libro correspondiente o control biométrico. Y C. Reparar el daño ocasionado por el delito, que consiste en pagarle la reparación civil conforme a las fechas acordadas entre las partes. 4. Aprobar el acuerdo arribado entre las partes, en el sentido que la reparación civil es la suma de 400 nuevos soles, el cual pagará el sentenciado a favor del Estado, presidencia del Consejo de Ministros, en la forma que sigue. El 30 de julio del año 2021, la suma de 200 nuevos soles, y el 30 de agosto del año 2021, la suma de 200 nuevos soles, y será depositado a la cuenta corriente de la presidencia del Consejo de Ministros y poner en conocimiento inmediatamente de este juzgado. 5. Apruébese el apercibimiento acordado entre las partes, en el sentido que en caso el sentenciado incumpla con cualquiera de las reglas de conducta o no cumpla con cualquiera de las cotas de la reparación civil, es bajo apercibimiento de lo previsto en el artículo 59 del Código Penal. 6. Eximir al sentenciado del pago de las costas del presente proceso. 7. Inscríbase la presente sentencia en el Registro Central de Condenas y demás dependencias señaladas por ley, con cuyo fin remítase todo lo actuado al juzgado de ejecución de sentencia con la respectiva nota de estilo. Bien, hasta allí la sentencia. Se pregunta al señor fiscal si está conforme. Conforme, señor juez. Se pregunta al señor procurador si está conforme. Conforme, señor magistrado.
Se pregunta al doctor Raúl Solano si está conforme. Conforme, señor juez. Bien, en consecuencia, el juzgado expide la resolución número 19, Huancavelica, 9 de julio del año 2021. Autos y vistos oídos a las partes procesales y considerando primero, estando a que las partes procesales han mostrado su conformidad con la sentencia dictada en este acto, la misma se declara consentida y firme y se ordena su ejecución, debiendo de notificarse la misma a las partes procesales en sus respectivas casillas electrónicas, siendo las 12:29 de la tarde, se da por concluida la presente audiencia. Bien, gracias, doctor Jesús. Gracias, doctor, que tenga buena tarde, doctor. A usted. Raúl. Hasta luego, doctores. Gracias con todos. Buenas tardes. Bien, buenas Doctor tardes. Cabello, señor Luis, no cortes, señor Luis. Doctor Cabello, una consulta. Sí, dígame. Esa cuenta corriente de la parte agraviada, ¿tiene algún número usted así para hacer depósito? A ver, deme un segundo, doctor, deme un segundo. Luis Matamoros, ¿puedes dictarme tu celular, por favor, mientras? Ya, doctor. Un segundo. ¿Ya? 30, 54, 94. Ya, yo te repito, 927 30 54 94, ¿no? Sí, doctor. Doctor, le digo, Te llamo, ¿ya? doctor, para que anote, doctor, le dicto. Ya, doctor.